El 20 de febrero, desde el año 2007, se celebra el Día de la Justicia Social, una fecha que la ONU proclamó en pos del desarrollo social para todas y todos en el actual proceso de mundialización. El concepto de justicia social hace referencia a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. En una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y los grupos de la sociedad más desfavorecidos cuentan con oportunidades de desarrollo. Según las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social. El logro de la justicia social está estrechamente vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos más sobre la justicia social y unámonos a la conmemoración de este día. Justicia social. ¿Qué tema, señores? De eso se trata todo en la actualidad. Justicia social. Pero, ¿y teníamos idea de qué es esto? O sea, cuando estamos apoyando, por ejemplo, a que ya se arreglen las banquetas para que puedan transitar tranquilamente personas ciegas o en silla de ruedas, oigan, no es una dádiva, no es algo de, ay, qué buena soy, no, es justicia social. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener acceso a ese bien social. Qué bonito tema. Ahorita nos lo van a explicar todos nuestros especialistas, pero la verdad es que hoy tienen que quedarse con nosotros. Denle codazo ahí a las amigas, amigos. Oigan, pónganle al 11 si no pueden estar frente a su televisión. También nos pueden seguir por internet y demás. Para eso, Sandrita, ella es la buena para la explicación. Adelante, Sandra, bienvenida. Los tengo ya, muchísimas gracias a todos los que ya nos están saludando. Isela Vázquez, Ros Ott, Maite Pliego, Daniel Juan, Hilda Quintanar, desde ayer creo que se posteó nuestro tema, empiezan a comentar y empiezan a dejar sus saludos. Los queremos leer, denos sus dudas, sus comentarios, testimonios. Recuerden que estamos en Facebook Live, la transmisión se pasa completa a través de Facebook Live. Después puede consultar cualquiera de nuestros programas en YouTube con el título o con la fecha que usted esté buscando. En YouTube ahí lo encuentra y también nos puede mandar un tweet, nos puede llamar vía telefónica al centro de contacto con la audiencia. Así que formas de que llegue su mensaje a nosotros hay muchísimas. Aquí los tomamos en cuenta y los invitamos a todos a participar. Y bueno, vamos a presentarles esta producción que tenemos de la gente del equipo de Diálogos en Confianza, de esta de veras gloriosa tarea que se ha dado a hacer la Asociación Unidos por la Montaña. Van a ver nomás qué bonito trabajo, vamos a presentárselo y además ustedes pueden opinar. Adelante. Unidos por la Montaña se funda a raíz de un reportaje que tu servidora vio, en el que se denunciaba cómo vivían las comunidades de la montaña Alta de Guerrero. Y tristemente, entre más conozco mi país, sé que hay muchas montañas. Hay muchas montañas de miseria y de abandono. Y esto de la justicia social, pues tendría que ser un derecho de todos los mexicanos, pero depende de la condición y de la región geográfica donde te toca nacer. Entonces, Unidos por la Montaña es un poco la respuesta al olvido y al abandono de todo el sistema nacional. Y Unidos por la Montaña lo podría definir hoy como un laboratorio de la pobreza. Eso ha sido una gran experiencia de crecimiento para todos los colaboradores, porque hemos visto que hay muchas intervenciones federales y del gobierno y de la propia sociedad civil sin resultados. Entonces, no hay programa sin una estructura y una línea basal de análisis. Por eso hablo de un laboratorio de la pobreza, porque hemos cometido muchos errores, nada más que hemos aprendido a cómo no hacerlo, ¿no? Los ejes en los que trabajamos es salud, nutrición, educación, cohesión social, que son esos dos son infraestructura, trabajamos mucho infraestructura. Entonces, parece ser que son muchos ejes
pero si no lo haces integralmente y si no comprometes a la comunidad, o sea, ayer debatíamos, tenemos que hacerlo sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Que ellos lo sostengan y lo repliquen y sea bajo su propio aprendizaje. Y lo que hacemos es intervenirlos a través de sí, si tú trabajas, si tú siembras y si tú te capacitas. Y empezamos por el poner el hombre compostario y el huerto comunitario. Entonces aprenden y es el compromiso. O sea, y el último paso, la cereza del pastel, es la casa, es llegar a la casa. Es impresionante cuando platicamos con doña Patti, que deseamos que se encuentre muy bien, todas las carencias que se encontraron cuando llegaron a este lugar, que de veras no había sido ni visto ni puesto en el mapa así, de veras, como de muchas carencias. Otros lugares ahí mismo en la montaña sí, pero este no estaba marcado. Y bueno, descubrieron que el agua tenía metales pesados venenosos y que ellos tenían un tipo de bacteria que se los estaba comiendo por dentro, o sea, literalmente. Es un trabajo impresionante. Quiero presentarles a nuestros y nuestras especialistas. Está Mirta Elena Morales Lizárraga, gracias Mirta, directora del programa de la YMCA o la IMCA, vamos, que conocemos, de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social, AC. También está con nosotros Olimpia Castillo Blanco, gracias Olimpia, directora de Comunicación y Educación Ambiental, SC. Emanuel Romero Calderón, profesor adscrito al Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Gracias, Emanuel. Y Alejandro Jiménez, defensor de derechos humanos. Él participa en el colectivo Fiscalía que Sirva. Y bueno, les vamos a salir con otro Día Internacional que bueno, todos tienen su utilidad. Y en este caso es el Día Internacional para la Justicia Social o el Día Mundial. ¿Por qué un Día Mundial para la Justicia Social? ¿Qué caso tiene conmemorar un día que deberíamos de practicar los otros 364 del año? ¿Nos quieren ayudar con esto? Sí, pues bueno, los días estos conmemorativos pues justo sirven para visibilizar el trabajo de mucha gente, como lo que acabamos de ver ahora en Unidos por la Montaña, y pues que se hable de estos temas que parece que ya todos conocemos, pero no conocemos del todo su alcance y toda la gente que está trabajando en esto, todo lo que se discute, todo lo que se está avanzando en distintos temas. Entonces, pues más allá de que solo haya justicia social en un día, ojalá hubiera justicia social en un día. Pero por lo menos que este día nos pase en un video y digamos, ¡ay, hay otros Méxicos! ¿Qué tan conscientes somos, ¿no? La población, nosotros los de a pie, que, por ejemplo, no pertenecemos a un grupo en desventaja? ¿Qué tan conscientes somos de todo a lo que se enfrenta ese grupo de desventaja? Ponemos un ejemplo. Yo tengo 3 comidas al día y a veces hasta me echo mi comida chatarra en medio, como de que no. Estoy consciente de estos números que dicen que en México hay 53.4 millones de personas en pobreza y 9.4 millones de plano en pobreza extrema, o sea, alimentaria. Estoy consciente, lo veo como un número, sé lo que es el hambre carcomiéndome las entrañas. ¿Qué tan conscientes estamos? Yo pienso que en general adolecemos de una inconsciencia terrible, más bien tenemos una conciencia tenemos terrible. Una inconsciencia terrible, una falta de empatía tremenda. Nosotros, una de las acciones que llevamos a cabo en el programa de desarrollo comunitario es precisamente acercar comunidades para que se conozcan y primero se comprendan, ¿no? Y si tú no eres capaz de comprender las circunstancias del otro, pues de ninguna forma vas a ser capaz de tomar acción, ¿sí?, para favorecer a comunidades que estén en desventaja con respecto a tu posición, ¿no? La compasión, ¿no? Compartir la pasión, el dolor del otro. Es difícil saber a qué se siente el hambre. Es difícil de entender la frustración de que alguien se estacione en un lugar para personas con discapacidad hasta que tú te rompes una pata y tratas de hacer con muletas el movimiento y abrir una puerta de banco imposible. O sea,
de veras nos cuesta mucho trabajo. No sé ustedes qué opinen. Que hasta que no lo estás viviendo, Pues. no tienes la capacidad de sentirlo y de comprenderlo y luego pasar al qué puedo hacer, ya que yo tengo todas mis necesidades satisfechas por el resto de las personas. Y justo ahí es donde entra el trabajo que hacemos muchas organizaciones de hacer visible estas necesidades y también estas oportunidades de participación para que todas las personas puedan acceder a los mismos derechos. Mencionaste la discapacidad, la situación alimentaria, podríamos ir a la situación ambiental, de el daño o el deterioro ambiental que aquí generamos, las repercusiones que tiene en otros espacios, en otras comunidades. Hablamos de los derechos a la educación, que el simple hecho de son niñas, no tienen el mismo derecho y esa es una injusticia en cuestión de género. Por ser niñas no tienen derecho a ir a la escuela o a niveles más altos escolares. No, y hay lugares donde no hay ni escuela, más Ni que a por 2 horas, no hay pensaba tú, servicio Fer, de En salud. los servicios básicos, cuando Claro. nos quedamos en la ciudad hace unos meses sin agua, todo lo que hicimos antes para no tener que padecer el no tener agua en la llave. Y entonces Ahí medio nos dimos cuenta, ¿no? valoras, pero o no te le quedas un ratito sin luz. No, bueno, ya se te es un complica drama. todo. Sin internet, ¿qué vamos a hacer? Pero miren que hay muchos grupos en desventaja por edad, hasta por religión, vamos, que eso en siglo XXI no tendría por qué pesarnos, por la talla, Los de grupos acá y de acá, por el color de la piel. Los grupos originarios, Los- ¿no? ah, que bueno, abundan ellos en están- México. Eso es un distintivo de nuestro país, esta Caso riqueza Yalitza, mi cultural. amor, ¿por qué nos da tanto? Ay, Yalitza llegó a los Óscares porque pues eso es discriminación positiva. ¿Por qué debería de asombrarnos? ¿Qué no puede? Es tremendo. Pero, ¿cómo poder sentir empatía si hasta son invisibles? ¿Por qué no los vemos, Emanuel? Fíjate que, con relación a lo que están mencionando, lo que estás mencionando, la última encuesta que se hizo sobre discriminación de COPRED, por lo menos de COPRED y de CONAPRED, que se han hecho en 2017, COPRED dice que la población más discriminada en la Ciudad de México es la población indígena, ¿no? Después vienen otro tipo de poblaciones. Hay discriminación por el color de piel, personas con discriminación en tercer lugar, me parece, por preferencia sexual diversa, ¿no? Etcétera. Y a nivel nacional te encuentras también la encuesta de CONAPRED, en la que hay también datos por el estilo, por lo menos en la Ciudad de México no ha variado de la encuesta del 2013 al 2017, o sea, es exactamente el mismo tipo de poblaciones que se encuentran en la misma situación de discriminación y en una situación de vulnerabilidad y de violencia, digamos, de lo cotidiano, de la fricción urbana, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es importante que tomemos conciencia de que de repente estamos metidos en nuestra vida cotidiana, en nuestra esferita, en nuestro mundito, y nos cuesta demasiado trabajo porque evidentemente estamos viviendo también situaciones complicadas, ¿no? Los jóvenes, las personas en su día a día cuando van a sus actividades laborales, estamos de manera cotidiana tratando de sobrevivir y eso hace que de repente pongamos muchas barreras a la diferencia, ¿no? Entonces, lo que tú comentas, yo creo que es importante ir pensando que es necesario salir de nuestros problemas cotidianos para entender que existe un mundo mucho más amplio del que nada más nosotros estamos Pero con mi viviendo. soberbia, pues si yo soy el rey de este universo, ¿para qué me asomo al otro? Me marea. Claro. ¿Por qué los hacemos invisibles? ¿Por qué no queremos ver? Ahí va un indígena y yo me hago para acá, no se me vaya a Así pegar lo es. moreno, ¿verdad? O sea, ¿por qué hacemos eso? Pues lo hacemos para autojustificarnos, ¿no? O sea, la forma en la que pues, tradicionalmente se ha hablado sobre el desarrollo se ha centrado en el crecimiento económico y no en la forma en la que se distribuye esta riqueza, ¿no? En las ciudades como esta o como muchas otras que hay en el país, el desarrollo se da del centro hacia las periferias, ¿no? Y en las periferias siempre está la población que viene llegando del campo, que viene llegando
a trabajar como obreros, y las periferias se van haciendo un núcleo en donde se conjunta todos los estereotipos que tenemos de los otros, ¿no? Nosotros y los otros, como algo distinto. Sí. Particularmente dentro de todas las formas de discriminación, la pobreza es una de las más fuertes porque acentúa todo, acentúa la discriminación por género, discrimina o incrementa, la discriminación por todo, algún tipo de discapacidad, etcétera. Todo está cruzado por eso, y creo que es un fundamental en el tema de la justicia social. No olvidar que la pobreza incrementa todo. Una pregunta. Fíjense, es que este dato es crucial. Algunos dicen, no, es que son pobres porque son flojos. Espérenme. Yo creo que serían multimillonarios todos los chinos y acá. Bueno, y nosotros somos de los que más horas trabajamos en América. De acuerdo con el informe de desigualdades 2018 realizado por el Colegio de México, nacer en un hogar de clase baja en México puede significar vivir en las mismas condiciones por el resto de la vida. Hagan lo que hagan. Levanten la mano, marchas, trabajen diario 20 horas de jornaleros. ¿Por qué no hay movilidad en la escala social? Perdón. ¿Qué pasa en este país? Dicen que aquí la movilidad es de ¿cuánto? ¿De 2? ¿De 4? 4 y cachito, ¿no? O sea, no hay forma de salir del hoyo, aunque lo intentes mucho. Ahorita nos explican eso, ¿no? Que es brincar en la escala. ¿Y cómo se podría, y sobre todo para equilibrar esta balanza precisamente de la justicia, Fer? Gracias a todos los que ya nos están saludando y dejando sus comentarios, como Leonor Cayetano dice, muy buen tema para hacer conciencia, no esperar a que un partido político arregle los problemas que surgen por nuestra inconsciencia y responsabilidad. Muy buenos días. También Claudia Reséndiz, muy interesante la manera en que manejan la información, clara y amable, y mucha gente ya lista en Facebook Live viendo nuestra transmisión del día de hoy. Regresamos. Este estudio que hicimos en el Coneval se llama El diagnóstico sobre el derecho al trabajo, y lo hicimos en conjunto con otros diagnósticos, y hablamos del derecho al trabajo, del derecho a la educación, del derecho a los servicios de salud, del derecho a la alimentación, del derecho a la vivienda, en general, de todos los derechos. Hicimos un estudio, y el del trabajo pues es especialmente importante. ¿Por qué es importante el del trabajo? Porque conecta el mundo social y el mundo económico. Cuando va bien el tema del trabajo, podemos ver que la pobreza tiende a bajar. Cuando va bien el tema del trabajo, es que tenemos una economía que crece. Por lo tanto, el tema del trabajo es central, y por eso lo estudiamos. Desde hace ya muchos años, la dinámica del empleo en México no ha sido, digamos, 25 años, la dinámica que uno hubiera querido. Entonces, si hay un reto importante en el mundo del trabajo, es cómo incrementar la productividad del trabajo. Ese es un reto. Y apegado a este, cómo poder hacer que los ingresos laborales de las personas que están trabajando vayan creciendo. Porque si hay un tema que afecta el bienestar del día a día de las personas, es lo que la gente se lleva a su casa del trabajo. En la página del Coneval, www.coneval.org.mx, tienes este estudio que habla de la calidad de los empleos, habla de la informalidad, más de la mitad de la población con informalidad, que quiere decir que no solamente hay salarios que no son altos, hay salarios en promedio que no son adecuados, sino que hay gente que no tiene la protección de la seguridad social. Hablamos de horas trabajadas, hablamos del reto de tener insuficiencia de creación de empleos, ya lo dijimos, hablamos de desempleo. Entonces es un trabajo muy útil que, por supuesto, esperamos que en este gobierno se utilice para lo que van a hacer. Me parece que si los gobiernos, este gobierno y los siguientes, nos ponemos esa meta de ir haciendo que los mexicanos, que las mexicanas tengamos el acceso a los derechos, le podríamos cambiar el rostro a este país. Oigan,
pues estamos platicando de esto de la justicia social, entendiendo de qué se trata. Ya se une a nuestro panel nuestro querido amigo, usted ya es de casa, mi querido Luis Miguel Pérez Juárez, académico e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Gracias, mi querido Luis Miguel, por estar aquí. Bueno, hablábamos de esto de las desigualdades y nada más retomando algunas de las carencias, y ahorita nos van a decir por qué los vemos invisibles si son tantos. O sea, casi 30 millones de mexicanos padecen carencias sociales como rezago educativo, acceso a los servicios de salud, la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, ahí sí ya 68.4 millones, al igual de que los servicios básicos, agua además, y bueno, pues alimentación. Son un montón. O sea, si en el país somos ¿cuánto dicen? 17 millones. Sí. Oigan, 70 millones son muchos. ¿Por qué no los vemos? O sea, ¿cómo le hacemos para que sean así invisibles? Les ponemos blur. ¿Y por qué esta idea, que lo leí, es una idea supuestamente de la generación millennial y neoliberal, en donde uno es pobre y se queda pobre por flojo? A ver, si nos pueden ir explicando esto de la movilidad y todo el lío. ¿Usted le quiere entrar que no ha hablado, compañero? Adelante. Pues sí, es que ya ves que de pedante me hago desear y llego tarde. No, mi vida. La justicia social, yo creo que de principio es el anhelo más importante que debe tener un Estado que no es un Estado fallido. Se debe cumplir con la justicia social como algo fundamental. Son muchos rubros los que hablan de esta justicia social. La alimentación, lo hemos hablado, el derecho al empleo, el derecho a la vivienda. En un país donde la justicia social no sea un anhelo, es un país, como decía yo, como Estado fallido, pero además es un país con unas enormes carencias. No solo es un rubro, la justicia social implica muchos rubros transversales, Fernanda. De hecho, bien dicho, si la justicia no es para todos, no es para ninguno. Ahí está. En este sentido, cuando en una sociedad no se puede dar esta justicia social, esta cobertura social a toda la población, se está fallando con toda la población, inclusive con aquellos que aparentemente no estarían en el círculo de los que han fallado. Porque también aquellos que han podido salir de la pobreza, salir de los problemas, tienen una verdadera presión social, precisamente por toda esa base que no tiene la justicia social. Es una justicia para alimentación, tenemos una pobreza alimentaria realmente alarmante, tenemos una pobreza habitacional enorme, tenemos carencias en el acceso a los estudios, carencias laborales, carencias en todos aspectos, y en ese sentido ahí está lo que sería el quid de lo que sería un buen gobierno. Un gobierno debe buscar precisamente ese estado de bienestar y no se logra si no hay justicia. Pues y te repito, si no es para todos, no es para ninguno. Pero a ver, ¿y por qué no hay movilidad? ¿Por qué no el chavo que le trabaja? Y entonces, bueno, o el jornalero que se mata y se matan los otros 3 niños, la señora, y pues nomás no brincan a la siguiente clase social o socioeconómica. No salen del círculo de la pobreza. Exacto, ¿por qué no? Lo que pasa desde nuestro punto de vista, mi asociación trabaja desde hace 128 años con comunidades de muy escasos recursos que están en situaciones de alta vulnerabilidad. Y no han acabado. Y no hemos acabado. Un ejemplo ahorita son los migrantes menores sudamericanos, a los que nuestra asociación apoya en las casas que tenemos ubicadas a lo largo de la frontera. Cada comunidad tiene características distintas. Un factor que creo que podría ser general es que en la actualidad, no importa cuánto te mates trabajando, el dinero no alcanza, el salario mínimo de verdad es mínimo y tú puedes estar batallando para sacar adelante a tu familia, trabajando horas extras como jornalero y jamás te va a alcanzar para lo mínimo indispensable. Pienso que otra cuestión también muy práctica, más allá del discurso, que es cierto, si la justicia no es para todos, no es justicia, pero la cuestión práctica lo hace imposible, es la accesibilidad. Aquí, en la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, donde nosotros tenemos un centro de desarrollo comunitario, para que un chico llegue a estudiar la secundaria, tiene que gastar 50 pesos diarios de transporte.
No, bueno, ya no. Si ganas el salario mínimo, ¿cómo vas a gastar 50 pesos para el transporte? Y el salario mínimo debería de cubrir la canasta básica, que debería a su vez de poderse repartir entre 4 personas. Si no sé si me explico, o sea, no es de ganas, mijos, no es de que trabajemos mucho, no. Yo tengo un ejemplo, Fer, en la fundación que tengo, que es Apoyamos a Niños con Epilepsia y Discapacidad. Becamos a una jovencita para que pudiera acudir a una escuela para adaptar sus necesidades especiales. Se le consigue la beca porque era una escuela particular que le iba a permitir aprender hasta lograr tener la secundaria. Pues no pudo tener la beca porque no tenía forma de transportarse. Vivía pues, ella sola con su mamá, ya es una chica que no camina, que pesa mucho, y no había la manera. Entonces la segunda meta era lograr que alguien fuera por ella todos los días y la recogiera. Pero vivía en una montañita que había que subir aproximadamente 60 escalones y bajar, ¿no? Y cárgala. Y cargarla. Entonces ahí, por más que se trató de llegar a acercarla a una escuela, no se pudo. Para hacer esto más parejo, ya están nuestras amigas intérpretes en lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz, Istiel Caneda, gracias por estar aquí, chicas. No sé si ya tengamos esa foto, mi querida Gaby. Ahorita, es que es tremendo cómo somos, ¿eh? Pero ahorita les voy a contar una anécdota terrible. Adelante. Sí, ahorita que mencionabas por qué es invisible, también creo que caemos en la cotidianidad. Y hablando del asunto del transporte, la Ciudad de México es característica de esta problemática de los traslados tan extensos. ¿Cuántas horas al día le implica a una persona trasladarse al centro de trabajo y regresar? ¿Cuánta gente viene de los municipios conurbados del Estado de México para llegar al centro? Y es una cotidianidad ese traslado en un autobús, una combi, un microbús para llegar a alguna estación del metro, Indios Verdes, Pantitlán, y luego súbete al metro. Y luego logra viajar de posición sardina todo el recorrido. El cansancio es un agotamiento. Y llegaste, después de 1 hora y media, 2 horas, llegaste al transporte. El Metrobús sucede exactamente lo mismo, ¿no? Una vez que lograste subir, ya vas. Pero ahora viene después la otra parte, ¿no? Tú te vas trasladando, pongo el ejemplo, Avenida Insurgentes, y vas viendo cuántos autos van circulando con una persona por auto. Entonces, es aspiracional. Exactamente. No es necesidad tampoco, es aspiracional, sí. Porque tú cuando vas allá lo primero que deseas es llegar a tener mi carrito y ya no voltear a ver a esos que me tratan mal. Exactamente. Perdón. Aunque en tu carrito vayas en las mismas condiciones, sí. Porque tal vez haces la misma hora hay un con 20 minutos en un trafical, gastando gasolina, incrementando los gases de efecto invernadero, contaminando. Pero finalmente esa cotidianidad de todos los días, esa pérdida de tiempo, esa calidad humana, calidad de vida, y como estamos tan acostumbradas a eso, llega el momento en que es rutinario y no pasa nada. No nos movilizamos para... ¿Cómo le hacemos para este transporte público eficiente, para disminuir estos traslados de persona, para hacer más justos los espacios de la distribución de los centros de trabajo que permitan a hombres y mujeres tener un adecuado espacio de trabajo accesible, con menos tiempos de recorridos, y que ese salario, aunque sea pequeño, te permita los niveles de subsistencia mínimos y de calidad? Sin embargo, Fernanda, y comento aquí con el staff, la invisibilidad tiene una causa, y esta invisibilidad tiene la cultura del individualismo. Una y de no se me vaya a pegar, donde, es miedo. Sí, donde la crisis es la personal, la situación es la personal, lo demás no me importa, yo resuelvo mi entorno, resuelvo mi circunstancia. El individualismo. La otra causa de la invisibilidad es el mito que subyace, en el sentido de que en este país el que no trabaja no triunfa. Pese a una realidad evidente de millones de mexicanos que todas las mañanas tienen que trasladarse en el campo, con bicicletas, caminando, en transportes públicos durante horas, que trabajarán toda su vida para recibir apenas el ingreso suficiente para adquirir las calorías
que le permitan estar vivo al día siguiente y repetir este ciclo de una forma interminable durante todo el proceso de su vida. Entonces, el individualismo, el mito que se ha vuelto en una sociedad liberal en el sentido de que el que triunfa es porque trabaja, el que no triunfa es porque no lo hace, esas dos cosas, la individualidad y el mito, son causas de esa invisibilidad. No veo, y si lo veo, lo critico. Esta persona no está haciendo lo suficiente. Aun cuando las evidencias, y esto es bien importante, las evidencias todos los días nos demuestran que millones de mexicanos trabajan de sol a sol y jamás encontrarán un camino donde ya hablemos de triunfo o éxito, simplemente de una justicia digna, de una vida digna y elemental ante la ceguera de los demás, que estamos mucho más preocupados por atender nuestras necesidades. Y luego nos preguntan que por qué hay migrantes, si aquí en México es menos del 3% la movilidad, o sea, si tú naciste acá en el hoyo como si fuera este asunto de castas en la India, ahí medieval, te vas a quedar, asunto, ¿eh? Pero en otros países como Canadá es el 14.7% de movilidad, o sea, tú puedes llegar mendigando y hay un 14.7% de posibilidades que llegues hasta ribototota, o sea, de los 5 escalones. Entonces, pues claro que dices, ¿qué me quedo haciendo aquí? Sí, sobre esto de la invisibilidad, y tomando algunos puntos que comentas, cuando hablamos de dignidad humana, es muy difícil definirla, no hay una parte del cuerpo en donde la ubiques, pero sí tenemos como seres humanos dos procesos muy claros para la construcción de la dignidad humana. Por una parte, la empatía, y que tiene que ver mucho con la cuestión del individualismo, y por otra una de deshumanización, en la que terminamos por instrumentalizar a las personas y verlas como un medio y no un fin en sí mismo, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Entonces, por ejemplo, esto en el caso del acoso callejero, ¿no? Parte todo, o sea, es una injusticia que el espacio público solo lo podamos disfrutar los hombres sin ser víctimas de violencia, ¿no? De violencia sexualizada, ¿no? Y el tema está en que partimos de una cultura machista que asume que las mujeres solo tienen son un medio para tener sexo, son un medio para... todo es una instrumentalización, son un medio siempre y nunca un fin en sí mismo, y esta invisibilización que igual se da con las trabajadoras del hogar, por ejemplo, o sea, siempre verlas como un instrumento o como algo que te puede generar un riesgo, ¿no? También hay una discriminación que termina por criminalizar a la gente pobre, y cuando vas caminando por las calles, exacto, entonces prefieres no verlo o huirle o negarlo, ¿no? Si hubiera justicia social no tendríamos ese miedo. Conviene, señores, conviene que haya justicia, habría menos violencia porque hay menos necesidad. Además de lo que dices, sí hay una invisibilidad factible en donde tendemos a esconder estos grupos que son vulnerables. Total. Cuando tú trabajas en el día a día, o sea, operas con la comunidad, te das cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de desarrollo comunitario en el Molinito. Para llegar al Molinito, yo atravieso colonias de nivel medio alto y llegas al Molinito. Seguramente la gente que vive en el Molinito baja a estas colonias a trabajar o se traslada a zonas céntricas. Los que viven en el centro y los que viven en estas colonias no suben al Molinito. Está invisible, está cercado por estas colonias, y así te puedo hablar del centro de Atizapán, donde tenemos otro centro de desarrollo comunitario, en Iztacalco, en el centro. Yo vivía arribita en Izcalli, Chamapa. Sí, pero era pasar la trampa mortal, porque evidentemente decíamos, los de allá abajo nos van a robar, y los de arriba estábamos bastante fregados, ¿eh? Vamos, no había ni teléfonos públicos cuando no existían los celulares, pero éramos más, ¿no? Esa era nuestra idea, me van a asaltar los de allá abajo. Entonces, además de la ideología, hay espacios físicos que están segregados, en donde se ubican estas personas en situación muy vulnerable. Yo me acuerdo de una iniciativa que tuvieron, creo que fue en Brasil con las favelas, de pintarlas bonito. La finalidad era que se viera bien, que la gente que pasara no viera los tonos de grises, ni se viera feo. Con eso te digo todo. Sí, y eso se empezó a hacer en el Molinito. Sí. Y la iniciativa, no sé quién donó, empezaron a pintar en esa cumbre. Que se vea bonito para que los que pasen de las colonias
menos marginadas, no Ay, les sí. ofenda la vista, porque Es el la pobreza es fea. envejecimiento de la pobreza. Con eso te digo todo. La cumbre en el norte del país, cuando Calderón, que también hicieron así toda una escenografía para que no se vieran los pobres. Y eso me recordó a una película gloriosa que tienen que buscar, que se llama México, México, ra, 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 donde Calzón sin inspector era el político. Buenísima, sí. Genial, genial. Vamos. Hay ciertos proyectos que últimamente hemos tenido la oportunidad de trabajar y son esos proyectos que tienen que ver mucho con la gente, con las comunidades con las que uno toca y todo. En particular hemos trabajado en 3. Uno es la nave menor del Mercado de la Merced. Otro es el Memorial de las Víctimas de la Violencia, que fue en el 2012 que hicimos este proyecto. Y otro que menciono especialmente es el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca. La historia es que es un concurso internacional convocado por CEDUBI, la Delegación Miguel Hidalgo y el Colegio de Arquitectos en el 2016. La verdad que lo vimos como la gran oportunidad de construir ciudad, porque es un parque lineal de 4,5 kilómetros de largo, ¿sí? Que cose 22 colonias de distintos sectores socioeconómicos, y el parque entonces iba a construir esa unidad, iba a coser estas distintas costuras. Hablando de justicia social y de falta de equidad en las ciudades, lo que tiene las ciudades a veces es que son estos barrios muy pudientes, con gente que está muy bien, muy cómoda, y estos otros barrios dentro de la ciudad, como la colonia Iztapalapa, en fin, La Pensibles, como muchísimas colonias que van muy de atrás, con problemas de infraestructuras, que no les llega el agua, de seguridad muchísimo, de iluminación, y versus estas otras colonias, ¿no? Polanco, que uno parece que estuviera en la ciudad que todos creo que debiéramos merecer, ¿no? Más allá de las tiendas que haya y todo. Me refiero a la calidad de espacios públicos, a la iluminación, al nivel de seguridad con lo que uno puede ir caminando o los hijos de uno pueden ir caminando. Entonces, ¿qué viene a hacer el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca? Viene a atender ese problema. Y a partir del día 1 trabajamos con la autoridad, o sea, CEDUBI y la delegación. Trabajamos con una socializadora que es Agencia Barrio y trabajamos con los vecinos, reuniéndonos una y otra vez. Un trabajo a veces muy cansador, pero muy gratificante al final. Muy gratificante al final porque tuvimos ese consenso, a veces renunciando a cosas que nosotros creíamos del proyecto, no a veces, muchas veces, pero era lo que querían los vecinos. O sea, yo creo que podemos, desde la arquitectura y desde estos espacios que tienen que ver con la ciudad, contribuir en lo que puede ser equidad y justicia social. Creo que yo soy un convencido de eso. Y hemos tenido estos proyectos, hemos tenido la suerte de trabajar en este tipo de proyectos que tienen que ver mucho con la gente. Pero claro que estos proyectos, de verdad hay que salirse de la soberbia que a veces uno tiene como creador y saber que la creación solo se puede hacer con la participación de la gente. Ay, Dios, seguimos hablando, amigos míos, de justicia social. El 20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social. Y si describiésemos a qué nos referimos con justicia social, pues sería la mejor repartición, ¿no? O más equitativa de los bienes sociales. Vamos, no es de vamos a quitarle a los ricos para dar... No, calma, pero sí que todos tuviéramos una vida digna, ¿no? Y acceso a todo esto, a poder transitar, a movernos en el transporte público, a comer, a vacunas, a servicio médico. Y estamos hablando, qué terrible es que, bueno, además aquí pareciera esto una maldición, ¿no? Un mandato. Tú naciste pobre y no hay forma de salir de ese agujero. Y entonces, oigan, yo les quiero mostrar algo que es inquietante. Es inquietante. Fíjense. ¿Cómo le hace uno para tratar de salir del hoyo? Pues parecerme a los que no están en el hoyo, ¿no? Es decir, ahí medio dar el gatazo. ¿Cómo será de malo ser moreno en este país? Que vas al mercado, al tianguis, estás morenísimo, güerita, pero te dicen pásale güero. Güerita. Te blanqueas como geisha para verte menos morena, menos prieta. Y el debate que se ha suscitado, ¿no? Últimamente,
con Yalitza Aparicio. Yo les digo que en 2008 la Secretaría de Gobernación hizo una encuesta y dijo, ¿qué necesitarían hacer los indígenas para no ser discriminados? ¿Y qué creen que contestó el pueblo? Pues no verse tan indígenas. Sí. Juro y consta en actas. Aquí está la portada de una de las muchas en las que ha aparecido nuestra Yalitza. No, bueno, yo no entiendo en qué momento me la blanquearon y le bajaron 3 tallas. La transformaron. Creo que Yalitza no necesita ese Photoshop y claro que ella no lo pidió, pero la revista esta cómo se va a quedar fuera de la jugada y no se atreve a mostrar una Yalitza real en la portada porque cómo reaccionarían sus lectoras y lectores. Eso es inaceptable, entonces no se está entendiendo que creo que tampoco lo han entendido muchos actores y actrices ofendidísimos, que Yalitza lo que es una bandera, es un emblema, es un símbolo y que los Óscares están llenos de símbolos, claro, que es una forma de darle un martillazo en la cabeza al señor Trump y su muro, que no es que estén premiando si actuó muy bien o no actuó muy bien, seguramente hay 1 millón de actrices más que merecieran ese premio por actuación. Claro. Ella es un símbolo. Ella es un símbolo para poder voltear a ver la otredad. Y además, en los Óscares normalmente no premian estos símbolos cuando el problema está en casa. No dudo que el infiltrado del Ku Klux Klan, que también merece mucho mérito porque es otro símbolo. No, a Spike Lee no le pueden decir, sí, aquí también nosotros la estamos regando. Pero Yalitza sí. Y entonces si la blanquean, pues ya no sirve de nada. Ya no sirve de nada porque entonces no volteamos a ver a los otros, que somos nosotros. Eso es terrible. No sé qué opinen ustedes con un acto como este. Y lo han hecho ya en varios tweets, varias fotitos. Qué bueno que le den su lanita por aparecer en revistas. Pero, señores... Regresamos al problema de los estereotipos y a lo mal que se han manejado las cosas. Y exactamente, con respecto a los términos de indigenismo, desgraciadamente, de una forma casi perversa, Fernanda, lo que se ha visto en este país es el indigenismo positivo, es el que se absorbe de una forma abyecta a una sociedad occidental y lo que queda es simplemente una imagen turística. Claro, sí, y esto es discriminación positiva. Entonces, te estoy incluyendo. Es una destrucción de cultura, es una destrucción de etnia, es una destrucción de identidad para absorber precisamente un modelo estereotipado. Y el estereotipo es que ellos no pueden estudiar, te la presentan a la etnóloga y te quedas como indígena, no es una preservación cultural, es simplemente un atractivo turístico, Es tómale la foto porque es un indígena para que veas cómo... No, yo creo que sí. Bueno, está que saque la ropa que quiere y demás, pero ¿por qué la tienen que blanquear para vender la revista? Por el estereotipo. Sí, o cambiar la talla. Y además nos inclinamos ante nuestros ancestros indígenas, pero los actuales son deleznables. ¿Por qué? Tenía un amigo, un amigo que se acercaba con estos grupos de danzantes en donde hay como muchas personas que no son indígenas, son incluso güeros y todo eso, pero que les encanta porque es una especie como de zumba mesoamericana, ¿no? Entonces llegaba en el Zócalo o en donde estuvieran y les decía, oigan, qué padre que estén haciendo esto, pero sí saben que hay indios indígenas de verdad, ¿no? Indios en el sentido de reivindicación, ¿no? Indígena, claro. Indígenas, ¿no? De verdad, ¿no? Hay un autor que se llama Charles Hale, de Estados Unidos, de la Universidad de Texas, me parece que está, que a esto que está mencionando Luis, le dice, estamos en la época del indio permitido. ¿Cuál es el indio permitido? El indio mitologizado, pero es el indio turístico, muerto. Sí, claro. Es el indio muerto, aquel que tú estás diciendo. Estamos orgullosos de nuestro pasado mesoamericano, de nuestro pasado maya, de nuestro pasado azteca. Con ese indio nos identificamos en términos de que nos sentimos herederos de una gran cosmovisión, ¿no? Y herederos de un pasado glorioso. Pero en el momento en el que nos empezamos a acercar ya a los indígenas vivos que actualmente existen en el país, empezamos ya a generar esta diferenciación de la que nosotros estamos hablando desde hace rato. Y un poco esta diferenciación, como retomando también lo que comentaba Luis, ¿cuál es la razón por la que los millennials no quieren, están diciendo que ser pobre es ser alguien flojo? Exacto. Sí, se escucha mucho. La razón también que está detrás es
el mito de que un buen ciudadano, una buena persona, es alguien que consume y que puede consumir mucho. Pareciera así que es la idea de desarrollo que tiene tenemos. Un poder adquisitivo, y esa es una buena persona. Mala persona es equivalente a pobre, ¿no? Entonces hay que tratar de ser buena persona, es decir, hay que tratar de tener la capacidad de poder adquirir, ¿no? Y también nos vamos a otro mito que está detrás de eso, que es que el mercado, tener acceso al mercado, tener acceso a los bienes de consumo, tener acceso a los bienes y servicios a los que existen, el mercado es el que regula de la mejor manera. Estamos todavía con la mano invisible. Está subyacente esa. Pareciera que entonces mito. De lo económico se desprenden todas las demás injusticias sociales. Sí, porque ahorita tú decías, no se trata de quitarle a los ricos, no se trata de quitarles, pero el tema es esta injusta repartición de los recursos económicos naturales que hay a nivel mundial. Para dejarlo en números más simples, el 20% de la población mundial está consumiendo el 80% de los recursos naturales y, por supuesto, las ganancias económicas planetarias. Optimistamente. Sí, por eso ya, lo dije en números cerrados para que nos queden. De 10 rebanadas del pastel, quiere decir que 2 personas se están consumiendo 8 rebanadas y las 2 que quedan, nos quedan a los otros 8 personas, en números simples. Esta injusta repartición de recursos naturales, de beneficios de los recursos naturales, es lo que nos está generando esta injusticia social mundial. Pero nos parece más mal que no cedan a que se los arrebatemos. O sea, nos parece mal que defiendan la tierra, que no metan mineras, por favor, termoeléctricas y más, y los tachamos como de conflictivos. Sí. O los matamos. Ahí está Samir, el activista. Quiero comentarles esto, a ver qué opinan. Aquí ya ven que dicen la justicia social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente. Hijo, yo cambiaría decente por digno, sí, por aquellos asuntos de semántica, ¿no? A veces es cuestión de traducción. Por eso, semántica. ¿Qué es eso de un trabajo decente y un empleo pleno? ¿A qué nos estamos refiriendo que pareciera que no lo estamos compartiendo ni concediendo? Mira, pienso que debemos ser muy claros con respecto a lo que implica la justicia social y no encajonarlo nada más en la cuestión de empleo o en la cuestión de ingresos. No, pues vamos por partes, claro. Si te vas al tema de calidad de vida, sí es cierto que tener un empleo digno y que tener un ingreso digno te va a atraer otros factores que van a dignificar tu calidad de vida, como son acceso a una vivienda digna, como son acceso a una educación de calidad. Sí, porque ya con dinero suficiente se te quita lo prieto, lo indígena, la discapacidad no se ve tan gacha. No, y siendo más ricos hasta te blanquean en la revista. Pero mira, yo me refiero a ese pedacito porque también dice que se busca la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social, la justicia social para todos, pero por partes, la OIT dice que es esto del empleo pleno y el trabajo decente, es la OIT. ¿A qué nos referimos con ese pedacito, por ejemplo? Y ahorita analizamos las otras. Pues el empleo pleno, yo me imagino que se refiere a la plenitud del goce de derechos, ¿no? Pues los derechos laborales pues son una lucha que tiene ya mucho tiempo, pero que como tiene ya mucho tiempo valoramos cada vez menos. Por ejemplo, ahora pues yo tengo muchos amigos y amigas que trabajan como freelancers, ¿no? Ahora es como la parte más hipster de... pero no tienen derechos no tienes días de descanso, no tienes no tienen ningún tipo de seguridad, no tienen ninguna jornada cierta de trabajo. Es la trampa además de los trabajos de medio tiempo para decir te doy chance de estudiar con muy mal sueldo y sin... Oye, el trabajo del hogar, ven porque es como un símbolo, ya lo dice Roma. El trabajo en el hogar, apenitas, ahorita el IMSS está tratando de ponerse de acuerdo de a ver cómo les damos IMSS. Pero en la ley del trabajo, ahí hay una jornada de 20 horas, de 12 horas o de 8 en el mejor de los casos. Eso es inconcebible en pleno siglo XXI. Entonces, ¿qué diablos es este trabajo pleno
y decente, El digamos. trabajo pleno, Fernanda, va mucho más allá de tus ingresos o los ingresos que obtengas. Puedes tener un trabajo relativamente bien pagado. No es un trabajo pleno no porque sea tiempo completo, y coincido plenamente contigo, ni porque sea tiempo completo, ni porque esté bien pagado. Es un trabajo que te permite un crecimiento humano, un crecimiento personal. Que no te roba la vida. Una calidad de vida. No estar 3 horas en el tráfico de la ciudad para hacer un tránsito o estar en transporte. Llegar y que haya un ambiente en donde sepas que tu trabajo no es el famoso trabajo enajenado, no sé ni lo que estoy haciendo, apretando una tuerca toda mi vida sin saber qué estoy haciendo, sino hacer un trabajo que sabes que contribuya a una sociedad y que te hace sentir pleno y una persona productiva, no porque tenga una nómina, sino que además ayudo al ambiente, ayudo a la sociedad, ayudo en el entorno y eso me hace un trabajo pleno. Ganar menos en términos cuantitativos o salariales, pero resultar con un ambiente de trabajo mucho más agradable que te permita convivir con tu familia, besar a tus hijos y decirles te amo, que esté despierto, no dormido cuando llegues, eso es un trabajo pleno. Y si nos vamos a calidades de trabajo, entonces es mucho más reducido ese universo de los que aquellos que creen que ganan varias veces el salario mínimo. Es que precisamente por eso existe una razón por la cual a nivel internacional se está viendo de forma holística todo, porque no puedes hablar de trabajo si no hablas de calidad de vida, si no hablas de tiempo, de calidad, si no hablas de un buen ingreso, si no hablas de derechos. Salud. Por ejemplo, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, el número 16 se refiere a la justicia, paz, etcétera, justicia social. Y el número 17 se refiere a las acciones que se deben hacer en conjunto, gobiernos, sociedad, comunidad, organizaciones no gubernamentales, para lograr los otros 16. Es tan vasto el tema. Sí estamos considerados. Estamos considerados. No es de que el gobierno lo haga solito. No puede. Todos. Pero lo que pasa es que a veces quiere hacerlo, pero no debe. Y está contemplado. Eso. ¿Cuál es su opinión ante la situación ahorita de que se prefiere dar la ayuda directa y van bueno, eso todavía está ahorita en jaloneo, a hacer a un lado a las organizaciones de la sociedad civil, que sí, algunas, bueno, tendrían que ser auditadas, evidentemente, pero otras han sido siempre muy auditadas y han cumplido bastante bien. ¿Cuál sería su opinión de eso? Ahorita regresamos y nos lo dicen. Sí, ya nada más tenemos segunditos, ahorita nos dan su opinión sobre eso, pero otro factor que yo les quería leer que nos comparte una persona es la apatía, o sea, ¿de qué manera podemos como individuos involucrarnos en este cambio y en este tema de la justicia? Nos dice, soy voluntaria y trabajo para hacer conciencia sobre el bien común. Es muy difícil hacer entender a la gente para erradicar la apatía y que conozcan el sentido humano, la responsabilidad social, el bien común. Por un lado se quejan, pero por otro lado no colaboran. Ahorita van a ver también la sensación de frustración. Ahorita venimos. Saludos desde Campeche, nos dicen. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Amigos, amigas, seguimos aquí en Diálogos en Confianza con este súper tema a raíz del Día Mundial de la Justicia Social, el 20 de febrero. Y bueno, nada más para ubicarnos, ¿qué se persigue con esto del Día Mundial de la Justicia Social? Y busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza, promover el empleo pleno, el trabajo decente, que esto es un término de la OIT, puede ser digno, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Y bueno, aquí estamos desvelando y qué tanto más podemos hacer nosotros los de a pie o qué hacen las organizaciones civiles para ello. Y vamos a ver esto que nos preparó producción de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es otro de los grupos que tenemos que emparejar. Bueno, nosotros somos la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y nos dedicamos precisamente a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Estamos en 15 estados, trabajamos con además organizaciones aliadas en algunos lugares que son parte del movimiento feminista y bueno, pues nos dedicamos precisamente a que las mujeres puedan acceder a la justicia y a la interrupción legal del embarazo.
Para nosotras es muy importante la justicia social, porque si bien es como un concepto muy abstracto la justicia, para nosotras la justicia social es llegar precisamente a las personas a las que les es más difícil acceder. Y en este país vemos que son justo las mujeres, las niñas y las adolescentes las que por diversas barreras les es muy complicado acceder a la justicia. Entonces nosotros, a través de nuestras compañeras en los 15 estados que estamos en el país, lo que hacemos es estar en espacios públicos para difundir sus derechos. En ese momento algunas se nos acercan precisamente porque tienen algún problema que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres o que sufrieron violencia sexual o tienen alguna causal que puede ser daños graves a su salud o malformaciones congénitas y requieren que se les acompañe a hospitales públicos para acceder a la interrupción legal del embarazo. Vamos mucho a los parques, a las escuelas, a difundir todas nuestras actividades, porque hay mujeres, radios comunitarias, por ejemplo, trabajamos mucho. Traducimos también todo el tema de los derechos a otras lenguas e idiomas, por ejemplo, el ñañú, el icot en Oaxaca, para que las mujeres, por ejemplo, que no saben leer y escribir, puedan informarse acerca de eso. Entonces, estamos en muchos espacios públicos porque hay muchas mujeres que no tienen acceso a nuevas tecnologías, a teléfonos celulares, y volvemos a hablar del tema de la justicia. A lo mejor puede parecerle lejano a algunas personas, pero existen esos lugares, esas comunidades. Bueno, en pleno siglo XXI que las mujeres no sepan leer y escribir es falta de acceso a la justicia social. Entonces justo hacemos esta difusión, a veces inclusive hacemos perifoneo precisamente para que las mujeres se informen y bueno, difusión en actividades distintas y diferenciadas para estas niñas, adolescentes y mujeres que les hace falta pues muchas cuestiones en temas de educación, salud, etcétera, y bueno, es una manera de comunicarse con nosotras. La otra es nuestro correo es ddcer@ddcer.org.mx. Bueno, y ya vimos eso también. Híjoles, que si no hay equidad, no hay igualdad entre géneros, no hay forma de emparejar esto. Y vamos ahorita aquí con nuestros testimonios. ¿Cómo estás? Hola, es bien, encantado de estar aquí. Qué lindo. ¿Cómo te llamas? Jan. Jan, platícanos. Bueno, con lo que acabamos de ver... Yo te ayudo si gustes, ¿sí? Para que estés Okay. más cómodo. Como acabamos de ver, hay muchos distractores en la sociedad. Y estos distractores, por ejemplo, pueden ser el tema de la economía, la salud, y así, de una madre que no se preocupa tanto por la sexualidad o el tema sexual de la hija, ¿no? Entonces, yo creo que la igualdad esta de tener información o tener más... pues oportunidades de tener una vida sexual saludable y plena, ¿no? Pues sí se ven corrompidos por estos distractores. Y por otro lado, ¿cómo? Oye, que también es distractor para el papá, que también podría involucrarse en la educación sexual de la hija, ¿no? Así es. O sea, ser padre es cuestión de dos. Exacto. Y debe ser un trabajo en equipo, ¿no? Por otro lado, pues como decíamos, ¿no? La mercadotecnia pues no ayuda, ¿no? También a la igualdad social, porque nada más se enfocan en el punto en donde hay más dinero, ¿no? Entonces, eso, y que, bueno, mi mensaje así, digamos que el más importante, sería como que no dejemos todo como ciudadanos a las organizaciones sociales o los procesos activistas que muchos hacen, y que nosotros como sociedad seamos aporte de eso, que queramos sentir, pues como, o sea, ser líderes, ¿no? Ser líderes, enseñar con el aporte y poder, pues, tener una patria bonita, ¿no? Un lugar bien. Por lo menos más vivible. Sí. A ver, tu compañera, cuéntanos. Bueno, yo considero que existe mucho conformismo en esta sociedad. O sea, cuando nosotras como mujeres sufrimos un acoso en la calle, lo primero que hacemos es tranquilízate y sigue con tu vida. Nunca hacemos nada para cambiar eso. ¿Y por qué será? Es que aquí viene el detalle de la frustración que les comentaba yo hace rato. Sí. Ok, te vas a aventar la bronca. Le hablas al poli del metro, le dices, este señor me toqueteó, se puede armar o no la rebambarimba, tienes que ir a levantar la denuncia. Pero ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué traías puesto tú? Realmente Que no tiene por qué hacerse. te involucran a ti como la razón de, es que traías vestido. Y te revictimizan. Sí, y te hacen sentir o sea,
yo usé vestido y lo llamé más la atención por alguien que usaba mejor pantalón. No, sale lo mismo, ¿eh? Hasta las feas nos acosan, mi amor. No, la verdad es que esa es parte de la frustración, que llegamos a exigir que se haga justicia y no la encontramos. En que encontramos una simulación que además es un calvario para cualquier asunto. Oiga, me hicieron parir ahí en la entrada del hospital. Pues se vuelve un video viral. ¿Y a qué horas encontramos justicia? ¿Qué pasa con quien no te permitió entrar? Esa frustración, igual que los que dicen, bueno, ya voy a empezar a ser consciente, voy a ayudar, voy a hacer esta sociedad bonita, como dice él, nuestro país vivible. Abres así, mira, una puertita y se te viene encima la tonelada de cosas por hacer y es cuando dices, no puedo, no alcanzo. Es demasiado. Y tal vez ahí es cuando entonces nos volvemos a encerrar en nuestro mundito. Afortunadamente hay organizaciones que pues tienen el valor y decir, ¿verdad? Como la película de 300, pues órale, hasta donde lleguemos, ¿no? Y no vamos a cejar en el intento. ¿Tu compañera? Bueno, yo quiero aportar que, por ejemplo, se habla mucho de asociaciones y como mexicanos estamos dando un gran paso, por ejemplo, Yalitza, ¿no? Estamos viendo mexicanos que están cruzando barreras y que están haciendo cosas importantes, sí, pero qué tan preparados estamos como sociedad para aceptar ese tipo de cambios y para no cerrar los ojos y decir, bueno, que lo hagan ellos, ¿no? No me voy a involucrar porque ya existen asociaciones, ya existe gente que lo está logrando, entonces yo no me voy a preocupar por eso, sí, ¿para qué me muevo y para qué lo hago si ya lo está haciendo alguien más, ¿no? Como educación y nivel, por ejemplo, familiar, ¿qué tan preparados estamos para educar a los niños o a los jóvenes más adelante a que también lo hagan? Y es que yo creo que la justicia social no es una reacción por culpa, es una indignación, es algo que te nace porque lo entiendes, porque lo vives, pero es difícil salir de nuestra burbuja. Ahorita nos dirán por qué acá los especialistas. Y tu amiga, cuéntame. Ok, bueno, mi opinión es, yo creo que algo muy importante que faltó decir es acerca de la doble moral que existe también en nuestra sociedad, ¿no? Porque ahorita con las redes sociales es como muy fácil opinar, dar un punto de vista. Sí, un like. Exacto, un like. Yo ya firmé. Y, por ejemplo, ¿cuántos no defienden mucho a Yalitza, ¿no? Que porque sus raíces indígenas, porque ya se está superando. Pero también, o sea, es gente que no ves que le consumen a artesanos indígenas, ¿no? O sea, no aportan. Entonces, yo creo que como sociedad puede haber muchas organizaciones, pero si la gente no se quiere involucrar o no está interesada, no vamos a poder avanzar. Me inquieta mucho la palabra que usaste, superarse. Ya se está superando. A ver, amigos, ¿qué sería éxito y qué sería superarnos dentro del marco de justicia social? ¿Es realidad que si les llevamos una fábrica ahí en plena sierra, ya les llevamos, pues ahora sí que otro empleo, otra forma de ver la vida? ¿Ya van a verla como debe de ser o cuál sería el enfoque? No es real eso, ¿eh? Esos son paliativos que se ponen, paliativos sociales para fingir que hay un avance. Coincido con lo que comentaba Jan y con lo que comentaban las compañeras. Hay mucho marketing en torno a esto y hay mucha información. Hoy es una sociedad de información que no necesariamente nos hace más informados. Y parece que hay una coincidencia que lo que mejora, que se debe hacer, es generar una acción social. Para explicarlo muy brevemente y no ser muy pedagógico, tres carriles básicos controlan el sistema de un funcionamiento de un Estado: la gobernabilidad, el gobierno y la gobernanza. A ver, explícanos la diferencia. El gobierno tiende a querer abarcarlo todo y convertirse en un asistencialista. La solución a los problemas de justicia social no caminan por el asistencialismo, no caminan ni por dar fábricas y empleos si no están orquestados en términos transversales. La gobernabilidad es nada más eso que un país que es capaz de ponerse sus propias reglas y caminar con pacificación. Esto se logra a través de un sistema de gobierno. El gobierno no es otra cosa que lo que tiene que hacer es la administración burocrática. Y es la gobernanza, de lo que muy poco sabemos, que rebasa al gobierno. La sociedad civil, cuando rebasa al gobierno, aquí hay asociaciones civiles que rebasan al gobierno en sus resultados, eso es gobernanza.
Es cuando la sociedad dice, no te dejo a ti gobierno toda la carga de lo que tienes que hacer y tampoco te permito que creas que tienes toda la carga del tutelaje para hacerlo. Yo lo voy a hacer. Y es cuando comentas, Fernanda, abres la puerta y es toneladas de oposición del propio gobierno, que es temeroso a veces, los vemos en algunos más, otros menos, de que haya gobernanza, es decir, temeroso de que la sociedad civil se organice. Y está con ese temor de que se organice y es por eso que se frena. Y es por eso la complicación que hay para ver que hay avances en términos de justicia social. Llevar una fábrica o asistencialismo es una parte muy pequeña de lo que y además es contra la visión tal vez de ese lugar, ¿no? Estamos imponiendo la nuestra. Adelante. No, dando un paliativo. Sí, no, o más grave aún cuando se entiende progreso es porque pusimos un centro comercial. Ya hay una plaza comercial y entonces se modernizó la localidad, el poblado ya ahora está excelente porque ya cuenta con una plaza comercial que es, diría yo, lo peor que le puede suceder o el prototipo del consumismo y del deterioro ambiental. Que le inaugura el alcalde. Es que tenemos que ver quién pone las reglas del juego, ¿no? Eso. ¿Qué tipo de sociedad somos y con base en qué se está definiendo el progreso y el éxito? Creo que acabas de tocar un punto bien importante en cuanto a que las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, quien sea que quiera involucrarse en esta cuestión de la justicia social, el gobierno debería de estar en primer lugar y es su obligación, pero bueno, el ciudadano de a pie y organizaciones no gubernamentales, no lo podemos hacer si no lo hacemos junto con las comunidades a las que queremos apoyar. Y sí es cierto, es un tema tan vasto y es tan complejo que tampoco lo podemos hacer solos. Y esa es, yo creo que la petición de muchas organizaciones sociales no gubernamentales que buscan foros para hacer visible todo esto que está invisible y que muchas veces las propias comunidades ni siquiera están conscientes de la falta de justicia de la cual adolecen. Tú le preguntas es un ejemplo que apenas acabamos de vivir, a una señora del Molinito si ella sufre violencia doméstica y te dice que no. Y en el círculo de apoyo con otras mujeres empieza a platicar que su marido pues de repente no le da gasto y ella tiene que salir a vender gelatinas y que el marido llega tomado el sábado que le dan su dinero, su raya y entonces la golpea, pero ella no está violentada. Y cuando empieza a hacer la reflexión dice, pues es que para mí es normal porque a mi mamá le pegaban y a mi abuela le pegaban. Entonces lo tienes que trabajar junto con las comunidades en esta cuestión de conciencia de ellos, de empatía y qué terrible es decir de nosotros, porque si hay un ellos y hay un nosotros, y traerlo a que sea algo real y visible. Sobre esto que comentábamos desde las organizaciones de la sociedad civil, sí hay que ser un poco más autocríticos. Exacto. A ver, ¿tú qué sí cambiarías y qué sí están haciendo muy bien y habría que apoyar? Pues primero no podemos desde la sociedad civil monopolizar la representación de la sociedad, ¿no? Hay distintos canales que tienen que funcionar de mejor forma para que el gobierno sea la forma en la que, o parte de la organización de la sociedad, ¿no? O sea, no romper esta división tan marcada que hay entre gobierno y sociedad y hacer que todo forme parte de una sociedad, ¿no? O sea, son como un puente. Ese es justo el problema, porque cuando una organización empieza a solucionar problemas específicos e impide, bueno, se convierte en un interlocutor entre el problema real y el gobierno, pero está obstruyendo el proceso natural, de alguna forma, de la sociedad a buscarse sus propias soluciones. Eso es quizás algo radical. O sea, la sociedad, a ver un ejemplo práctico. Imagínate un problema en donde alguien esté taponando esa comunicación. Esa comunicación, yo personalmente en donde a mí me tocó sentirlo más fuerte fue acompañando a familiares de personas desaparecidas. Ajá. ¿No?
las organizaciones que llevamos casos de graves violaciones a derechos humanos, pues estamos muy acostumbradas a ganar los micrófonos y a hablar por las víctimas, poniendo nuestro rostro, ¿no? Claro. Y siendo que nosotros solo somos un interlocutor jurídico entre la víctima y su injusticia y el Estado. O sea, ustedes tendrían que poner el micrófono, no hablar en él. Exacto. Más que para aterrizar algo. Asumir que nuestro lugar está en la retaguardia de la tragedia y no en la fachada, ¿vamos? Qué interesante. Entonces, es como reconsiderar el punto ético desde el cual queremos apoyar. Si queremos el flashazo o la cámara. Sí, otra vez el protagonismo y la importancia personal y el ego que pues tampoco nos deja salir de nuestro mundo. Exactamente, es ubicarnos en dónde estamos en un esquema político para no obstruir esos procesos, sino servir como un respaldo. Oiga, pues vamos a una pausita, regresamos a hablar de justicia social y ojalá pasemos a manos a la obra. No se pueden perder el próximo domingo nuestro programa. Vamos a hablar de cómo saber que soy narcisista. Y es que hay grados de narcisismo que se consideran sanos, que son funcionales y que todos tenemos y presentamos en algún momento. Pero hay otro grado que ya se considera patológico. Las personas que conviven y que viven cerca de una persona narcisista sufren mucho intentando cambiarlo. No se lo pierdan, llámenos, contacten con nosotros para darnos sus testimonios, va a estar muy interesante. Se ha centrado en el crecimiento económico y no en la forma en la que se distribuye esta riqueza, ¿no? En las ciudades como esta o como muchas otras que hay en el país, el desarrollo se da del centro hacia las periferias, ¿no? En donde se conjunta todos los estereotipos que tenemos de los otros, ¿no? En un país donde la justicia social no sea un anhelo, es un país, como decía yo, como Estado fallido, pero además es un país con unas enormes carencias. De hecho, bien dicho, si la justicia no es para todos, no es para ninguno. Un factor que creo que podría ser general es que en la actualidad, no importa cuánto te mates trabajando, el dinero no alcanza, el salario mínimo de verdad es mínimo. Si la justicia no es para todos, no es justicia, pero la cuestión práctica lo hace imposible, es la accesibilidad. Pero ahora viene después la otra parte, ¿no? Tú te vas trasladando, pongo el ejemplo, Avenida Insurgentes, y vas viendo cuántos autos van circulando con una persona por auto. Esas dos cosas, la individualidad y el mito, son causas de esa invisibilidad. No veo, y si lo veo, lo critico. Por una parte, la empatía, y que tiene que ver mucho con la cuestión del individualismo, y por otra, una de deshumanización, en la que terminamos por instrumentalizar a las personas y verlas como un medio y no un fin en sí mismo. Le dice, estamos en la época del indio permitido. ¿Cuál es el indio permitido? El indio mitologizado, pero es el indio muerto. El 20% de la población mundial está consumiendo el 80% de los recursos naturales y, por supuesto, las ganancias económicas planetarias. Puedes tener un trabajo relativamente bien pagado. No es un trabajo pleno, no porque sea tiempo completo, y coincido plenamente contigo, ni porque sea tiempo completo, ni porque esté bien pagado. Y si nos vamos a calidades de trabajo, entonces es mucho más reducido ese universo de los que aquellos que creen que ganan varias veces el salario mínimo. Hasta ahí es lo que llevamos. Tenemos más opiniones del público, amigo. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo David y pues hace rato estaban comentando un tema muy importante y que le hace falta mucho a la sociedad, que es la empatía. En este caso, estamos viviendo en una sociedad donde estamos muy metidos en el yo y parecemos caballos. Solo vemos hacia enfrente y no vemos alrededor de nosotros. Entonces, eso hace que tengamos como una discriminación y pues que nuestra sociedad en parte pues no siga avanzando. Claro. ¿Y tú qué harías para cambiar esa historia? Pues yo creo que la empatía viene desde nuestra educación en casa, en la escuela, y pues que tratar de ponernos en los zapatos de los demás, porque por ejemplo no es bueno compararme con alguien que a lo mejor no tiene los mismos recursos que yo y estar criticando o hablando a
al tanteo sin saber pues las carencias que tiene la otra persona, ¿no? Y sobre todo, pues no reproduciéndolo, Sí. ¿no? Yo creo que cada vez que vamos a dar un paso mal, pues decir va para atrás. Y mi querida amiga Luz, cuéntanos. Pues yo he estado pensando, hay un autor inglés que me parece que fue demógrafo, y él hablaba, en el siglo XIX decía, Robert Ajá. Malthus, él decía que mientras la población crece, mientras los recursos crecen geométricamente, o sea, 1, 2, 3, 4, la población crece trigonométricamente, o sea, 2, 4, 6. Es decir, ¿en qué se traduce? Que a dos personas les corresponde un alimento, a 4 personas 2 alimentos. Entonces, si estamos hablando que eso lo dijo a principios del siglo XIX, por allá de los 1800. O sea, ¿qué onda ahorita? No hemos avanzado, pero ni un ápice. O sea, ¿en qué Pero punto yo creo estamos? aquí hay otra postura también cuando hemos hecho desperdicio de alimento. Así es. Es increíble que le falta alimento a un cuarto de la población mundial. ¿Y cuánto se desperdicia? Millones. De los que sí tenemos, un cuarto del plato de la comida. Algo no está bien repartido. Yo creo que ahí vamos produciendo. El problema es, ¿y por qué está tan mal repartido? Seguimos con este tema de justicia social. Adelante, Sandra, y ya voy yo para allá con los compañeros. Es que justamente sobre lo que decían de la empatía, nos comparte Elba García en Facebook Live, la necesidad de atención médica en el hospital del ISSSTE nos llevó a 3 personas a cerrar la calle frente al hospital para exigir. Convocamos a todos los derechohabientes en el hospital, que son más de unos 300, y solamente 10 nos acompañaron. Dice, muchos se quejan, pero nadie quiere tomar acción, solo quieren el beneficio. También es cierto, no en todos los casos, pero muchas veces es cierto, que no unimos fuerzas. ¿Por qué será esto? Yo pienso que como individuos estamos sujetos por la estructura como está conformada nuestra sociedad, que finalmente privilegia un coto de poder, digo, así es, y para que algunos sean privilegiados, otros están carentes por la información o la mala información, por las acciones del gobierno, o sea, lo cruzan tantas cosas al sujeto, a nosotros como sujetos, que aunque no estemos atados físicamente, sí estamos atados para tener Es que acción. como que tenemos, cuando te ponen en el ejercicio, ¿no? Así las polainas con peso y todo, pareciera que va uno jalando más. Ajá. Y más cuando se quiere ayudar. Y oye, el concepto de existencia, es que hay gente que no existe, perdón. Sí. O sea, sí los invisibilizamos. Niños que nacen y viven en las cárceles con sus madres. Que eso es todo un debate, ¿no? Como lo vimos. ¿Qué otra? Muchas personas que están en situación de calle pues, no tienen acta de nacimiento, entonces no me lo reciben en un centro de salud, o sea, no existen. Me acuerdo que una señora en un programa que hicimos de alfabetización tendría como 70 años y ella dijo, cuando pude escribir mi nombre, por primera vez sentí que existí. ¡Ay, hijo! O sea, eso es aterrador. ¿Cómo podemos, que no esté en nosotros concederlo, pero decirle al otro, sí existes? Siquiera saludándolo cuando salimos y vemos a alguien tirado en la calle, ¿cómo lo hacemos? Fíjate, bueno, con relación a lo que comentabas hace un momento sobre que la justicia social muchas veces es una respuesta a una búsqueda ante la injusticia social, o sea, valga la redundancia. Han habido distintos momentos históricamente, ¿no? En los que se han presentado distintos tipos de movimientos sociales o movimientos de gente que han buscado reivindicar derechos ante distintos tipos de injusticias sociales. Históricamente el clásico es el de la injusticia por cuestiones laborales, ¿no? En el siglo XIX en Londres, ¿no? El libro de Engels nos muestra cómo Londres era un lugar paupérrimo, horrible, donde trabajaban niños, mujeres, estaban trabajando a veces 20 horas diario. Entonces se comenzaron y además eran muy mal pagados. Y cobraban menos las mujeres por y los supuesto, niños que los hombres. había una diferenciación muy fuerte. Entonces Todavía, hubo todo un movimiento ahí, los movimientos sociales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que dieron origen, por ejemplo, al marxismo y
generaron una búsqueda por la redistribución de la riqueza y del ingreso. Después, en los 70s, 60s, 70s, 80s, se comenzó a buscar el reconocimiento de quiénes, de personas afroamericanas en el caso de Estados Unidos, en el caso de, el movimiento feminista por parte de las mujeres, por parte de los movimientos étnicos también, étnicos indígenas, se buscaba el reconocimiento. Y lo que hoy en día nos queda todavía, esta balanza que nos decía Sandra, esta balanza de la redistribución y del reconocimiento está hueca si no pensamos en cómo le vamos a hacer para tener acceso al reconocimiento y a la redistribución. Es decir, el marco institucional, el marco de organización social, ¿sí? No solamente qué es lo justo, sino cómo le vamos a hacer para que eso que nosotros consideramos que es lo justo, realmente llegue a nosotros. Y una manera que es inevitable y a la que no le tenemos que dar vuelta es a través de la búsqueda de la representación política, social, la representación de nosotros mismos como grupos, como colectivos, ¿no? Lo que nos decía hace rato Alejandro, las organizaciones, algunas organizaciones de la sociedad civil, lo que han hecho es tratar de hacer que los sujetos de su propio desarrollo estén realmente representados y que ustedes buscan que sea la organización civil una vía, pero no nada más a través de la representación a través de organizaciones de la sociedad civil, sino como lo decían ahorita en el público, a través también de simplemente entender cuál es mi problema, el de mi calle, el de mi familia, el de mi vecino, o sea, desde lo cotidiano. Hasta lo macro, ¿no? Y decirlo, frente a las instituciones, frente a las organizaciones o entre los propios... O sea, primero reconocerlo. Son las 3 R's. Enunciarlo. Hay que buscar... Son las 3 luchas por la justicia social. Redistribución, reconocimiento y ahora, hoy en día, la representación es importante. Sí, buscar la representación política, social, cultural, ¿no? Hacernos tomar voz, ¿no? Oigan, vamos a ver a unos invisibles, ¿no? Ya que hablábamos de niños que crecen en las cárceles, hay un grupo que dice que es lo correcto, que no se le deberían de retirar a las madres porque es derecho de los niños, niñas y de las madres. Y hay quien dice que es una injusticia para los hijos. Bueno, veámoslos. Pues somos Reinserta, somos una fundación que trabajamos rompiendo los círculos de violencia. Trabajamos por un México más seguro y uno de los programas que tenemos es el de niñez y prisión. Los programas que tenemos en Reinserta pues vienen con la problemática, ¿no? De que hay, que es que los niños estén naciendo y viviendo en prisión. Hay aproximadamente ahorita 800 niños en el país. Y el problema era mucho que los niños no eran parte del sistema penitenciario, ¿no? Entonces, Reinserta lo que logra es, con la ley de ejecución penal, logramos escribir un apartado de maternidad, pasa la ley, y entonces ahora ya los niños son parte del sistema, se tiene que cumplir con sus derechos y tienen que tener espacios para poder vivir, ¿no? Espacios seguros, espacios para jugar, espacios recreativos. Entonces, el programa que tenemos en Reinserta es un modelo para mujeres madres con hijos e hijas en prisión. El modelo consta de varias fases. La primera fase es como el hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué se necesita en ese reclusorio? ¿Qué se necesita? Tanto las necesidades de las madres, de los niños, como físicamente. Entonces, ya al tener ese diagnóstico, saber cuántos niños hay, porque también era uno de los problemas, no sabían cuántos niños había en cada reclusorio, y al saber cómo está la cuestión física, pues nosotros intervenimos. Tenemos un modelo arquitectónico de cómo deben de vivir los niños, ¿no? Hacer un área de maternidad donde los niños tengan un espacio seguro con sus mamás donde dormir. Entonces, lo que hace Reinserta es hacer un área de maternidad para que los niños no convivan con toda la población, no estén viviendo esta violencia, y también para que puedan tener un espacio donde dormir, ¿no? Entonces, tienen una cama, tienen una cuna donde van a poder estar ahí seguros con sus mamás y donde las estancias quedan de 2 personas. Esto en la parte física. Después, la otra intervención que tenemos ya es más la parte psicológica, que es en lo que somos especialistas.
Hacemos diferentes talleres, sobre todo el pilar que tenemos es un taller que le llamamos Jugar y Criar, que es un taller de maternidad responsable, de crianza, también de mucha estimulación para los niños, ¿no? De todo el vínculo que hay entre las mamás y los niños, que tengan un apego seguro, que los niños puedan estar pues lo más seguros emocionalmente también, ¿no? Hacemos diferentes talleres que llevan a este objetivo, que es también, por ejemplo, tenemos talleres de teatro, talleres de baile, para que las mamás, obviamente todo con el objetivo de que los niños estén bien, pero también a través de las madres, ¿no? También hacemos experiencias fuera de prisión, le llamamos, que cada 2 meses sacamos a los niños de los reclusorios, los llevamos al Papalote, a Reino Animal, próximamente los vamos a llevar también al acuario, para que ellos conozcan este México, ¿no? Y qué es lo que sucede fuera de las 4 paredes en las que ellos viven, y también para que vayan un poco separándose de su mamá, ¿no? Puedan sentirse seguros también en estar sin su mamá, porque al final es una separación que va a suceder. Hacemos también con los niños que ya van a salir, los niños de 5 años, porque todavía en la Ciudad de México es hasta los 6 años. Los llevamos, por ejemplo, a la playa para que conozcan la playa, ¿no? Tengan este ambiente seguro y también sean ya, por ejemplo, aquí ya son 4 días separados de su mamá, ¿no? Y entonces puedan sentir esta independencia, darles esta seguridad y estas herramientas para que puedan ir a la vida afuera, ¿no? Y hemos tenido, la verdad es que muy buenos resultados. Estamos trabajando ahorita principalmente en 3 reclusorios, que es en el Santiaguito, en Nesa Sur, que también es el Estado de México, y en Santa Marta, que es en la Ciudad de México. Nosotros ¿Qué tal? ¿Cuándo nos habíamos imaginado toda esta comunidad de pequeños, pequeñas, pues ahí, ¿verdad? Encerrados, y que además tienen todo un proceso mental muy diferente, porque para ellos es asustable el exterior, para ellos, no sé cómo explicarlo, el afuera es como de no, ¿cómo vamos a salir? ¿O para qué? Es tremendo, ¿eh? Adelante, Un Sandra. ejemplo de que se puede lograr un equilibrio en esto que veíamos en la cápsula. Nos dicen en el público, muchas gracias por sus comentarios, Julio Cortés, en México los ciudadanos nos hemos dejado someter precisamente porque somos una sociedad individualista. Elizabeth Trejo dice, muy interesante el comentario, bueno, de los comentarios que se han leído, y está muy de acuerdo con lo que se ha dicho en el programa. También en las llamadas de teléfono, en el centro de contacto con la audiencia, nos dice Juan Francisco Meso, la justicia social se crea con base en el conocimiento de nuestra Constitución. Es un libro que se tiene abandonado y es necesario para construir una sociedad basada en el respeto y el derecho. El desconocimiento de este documento provoca que se sigan cometiendo tantos delitos. Sin embargo, por lo que decías hace ratito, está ahí, o sea, está en papel, sí está lo que es justo y lo que debe ser, pero al dar el paso y a pasarlo a la práctica es donde ya no está. Pero entonces, ¿cuál es el temor? ¿No me vaya yo a quedar sin nada? ¿Por qué tiene que haber una diferencia de 3,000 escalones de salario entre el que barre y el dueño de la empresa? Cuando en otros países se ve que viven bastante bien y solo hay 300. ¿Qué tal si lo hiciéramos a 30? O sea, ¿cuál es el temor? ¿Que no me alcance para la gasolina de mi helicóptero? O, perdón, ¿qué pasa? Pues... Te dejo pensarlo. Porque ya tenemos el tiempo encima. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? Seguimos aquí hablando de justicia social y ojalá pasemos a la acción. La banca en línea, la banca electrónica, la banca online o lo que le llaman e-banking es ahora algo muy interesante de poder tomar en cuenta y sobre todo entender bien dónde estamos parados como usuarios, nuestra seguridad, nuestra autenticación como usuarios y sobre todo pues valorar también las nuevas formas de banco que se están gestando, las nuevas modalidades o los nuevos bancos o bancos de moda como son el Challenger Bank, Bank as a Service o los llamados neobanks. De todo eso vamos a hablar en la próxima emisión de Vida Digital. Soy Rocío Brauer, te espero y te mando un cálido abrazo. Sábado, pero les digo lo que vamos a hablar el día de mañana. No se pierdan el programa, va a estar muy interesante. Y el título es ¿Las heridas de la infancia afectan mi relación? Todos tenemos heridas, algo que nos lastimó en la infancia. Esto puede estar de manera consciente o inconsciente viviendo en nosotros. Y cuando nos relacionamos con otra persona, especialmente con nuestra pareja o con nuestra familia, estas heridas salen al vincularnos de alguna forma en nuestra manera de comunicarnos. Y bueno, queremos saber si estas
heridas pueden estar el día de hoy afectando tu relación de pareja. ¿A qué heridas nos referimos? Por ejemplo, al miedo al abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Precisamente nuestro tema del día de hoy son heridas emocionales de la infancia. No se pierdan el programa mañana, mándenos sus testimonios y las preguntas que tengan para nuestros especialistas. Y continuando con el tema de la injusticia, vamos a ver la siguiente cápsula. El Canal Nacional es el camino de agua más importante que se ha construido en la historia de la Ciudad de México. Era principalmente el camino de transporte de todos los productos de Xochimilco, de Chalco, de Mixquic, que iban hacia la Ciudad de México. Mercados como La Merced y Jamaica nacen en las orillas del Canal Nacional y además es el único canal u obra que sobrevive dentro de la zona urbana de la Ciudad de México. Ya no hay otro espacio con esas características dentro de la Ciudad de México en la parte urbana. Entonces, lo que hemos estado haciendo como organizaciones desde hace 13 años, Fundación López de la Rosa, Bartola Tzayacar, Club de Patos, fundamentalmente Manos Amigas, todos unidos por la conservación del Canal Nacional. En todos estos años nos hemos abocado a recuperar este espacio que en un principio estuvo dentro de la perspectiva urbana de convertirlo en una vialidad más para la ciudad, y nosotros como sociedad civil decidimos mejor recuperarlo desde la perspectiva de la esencia de la Ciudad de México. El ADN es el agua. El Canal Nacional tiene una perspectiva de que actualmente se está convirtiendo en una reserva de aves migratorias. Aquí también hay una área de que podemos encontrar, pues la gente puede venir a pescar. Entonces, lo que estamos haciendo es una recuperación del único espacio con esta perspectiva de agua dentro de la zona urbana de la Ciudad de México, a 20 minutos del Zócalo. Entonces, eso nos permitió el año pasado, en todo este esfuerzo, que la Fundación Merced y la Fundación Caluz le otorgara a la Fundación López de la Rosa el premio Razón de Ser en la recuperación de espacios públicos en diseño, conservación y difusión. Un espacio público sin vida, sin tejido social, es un espacio muerto. Aquí los vecinos han hecho un gran esfuerzo de cambiar esa perspectiva del canal fuera un basurero. Actualmente los mismos vecinos ya no tiran basura, es mínima la cantidad de basura. La gente era una zona muy insegura y la misma apropiación de la gente ha permitido que familias vengan a caminar, corredores, gente paseante. Es decir, el canal no solamente es un espacio de recuperación o de reserva ambiental y ecológica, sino también se ha convertido en un espacio fundamental de integración comunitaria. Ese es uno de los puntos fundamentales de por qué es tan importante este espacio público. Es agua, el único espacio que tenemos en la ciudad, es historia, es cultura y es tejido social. Lo que nos decías, ¿no? Los recursos naturales que además les arrebatamos. ¿Qué más nos están diciendo, Sandra? Y ahorita les damos... Hablando de agua, justo en los comentarios de Facebook Live había una persona que comentaba sobre el río Lerma, que pusieran, que quería hablar de eso y que se pusiera atención en este rescate, hablando de temas de ecología. Nos dice acá, saludos desde Guerrero. Sobre la sociedad individualista nos comparte Julio Cortés. Voy a las llamadas de vía telefónica, que les recuerdo que tenemos el centro de contacto con la audiencia para que nos llamen. Y nos dice acá una persona: mis hijas se esforzaron y aprendieron mucho en la escuela, sin embargo, parte del problema que existe hoy entre los jóvenes es que no encuentran trabajo, por más que uno se esfuerce en ayudarlas y en que tengan mejores estudios que los que tuvimos nosotros. Fíjate que en Face dicen, lamentablemente al no encontrar trabajo por tener más de 40 años, aunque tengo 2 ingenierías y maestría, en un país que solo apoya a menores de 30, pues tendré que robar o hacer actos delictivos si quiero comer y sobrevivir. De nada sirve tratar de hacer lo correcto. El hecho de tener más de 35 años te convierte en invisible. ¿La edad? Pero ella está hablando también de hijas que son recién egresadas, o sea, tampoco es una garantía. Por Sin eso, embargo, la edad,
o mucha o poca. Es decir, mientras no seas productivo y reproductivo, no existes. Ahí está el problema. Perdón. Es la edad, es la raza, es la etnia, es el origen. El cómo te ves, cómo luces. Hoy hemos estado muy decimonónicos en cuanto a las referencias, así que me voy a poner en línea. La pregunta que tú haces de cómo se resuelve esto me recuerda mucho Boucher's The Purse, a finales del siglo XIX, en un planteamiento que dice nada más a propósito para acabar con el racismo, con la xenofobia, con el clasismo, con la misoginia, que enseñar antropología en los cursos elementales de las escuelas. En el momento que estudies antropología, acabarás con el racismo, con el clasismo, con la xenofobia, con la misoginia y con una serie de enfoques equivocados. ¿Quieres una solución? Empieza por educar. No es la solución, lo decía yo, y no quiero caer en satanizar ni santificar, porque solemos satanizar o santificar las cosas, porque no es un blanco y negro. Ni todas las asociaciones civiles funcionan correctamente, coincido con Alejandro, se requiere un espíritu autocrítico importante, ni todo lo que hace el gobierno lo hace pensando, por supuesto, en resolver los problemas sociales. Cuando te hablan, voy a quitar este intermediario que tengo y paso de recursos directamente al afectado, la verdad es que lo que te están demostrando es no un deseo de resolver un problema social que no se va a resolver quitando estancias, sino un problema de ganar un clientelismo electoral en donde te estoy pagando porque votes por mí y además todavía me agradezcas que te estoy dando una cantidad. Pero tampoco quiere decir que las sociedades civiles han sido puras y funcionales. Es cierto, han tenido un excesivo protagonismo, de repente se apropian o quieren apropiarse de la visión moral, ética, que realmente es hasta grosero en el planteamiento de los diferentes puntos que están tocando, ¿no? Soy experto en cuestiones ambientales, soy experto en cuestiones de rehabilitación social, soy experto en esto y nadie más puede hablar. Entonces, eso es lo que hipertrofia tanto la actividad del gobierno, pero hipertrofia también la actividad de lo que sea la gobernanza. En el fondo, no es un complemento, y lo que busca la gobernanza no es un complemento, sino un trabajo coordinado, pero independiente y autónomo. Y ahí es cuando el gobierno se siente amenazado. Muchas de las objeciones, Fernanda, que hay para que la sociedad civil se organice, está surgida por un gobierno temeroso de que sea rebasado y que pierda legitimidad o clientelismo electoral. Por cínico que esto suene, es la raja política lo que ha movido más las políticas de desarrollo social que una verdadera cuestión de justicia social. Y esto es fundamental plantearlo porque de repente estamos pensando que se están haciendo bien las cosas y se está pavimentando el camino al fracaso y al infierno de los errores. Aunque hay que tener en cuenta que muchos de los desvíos que se cometieron en el pasado, también esto ha salido en investigaciones. Por eso ni se sataniza ni se... Era para ayuda social. Es que no podemos generalizar. O sea, las organizaciones de la sociedad civil surgimos porque hay un problema que no se está atendiendo. Salud, educación, había mucha simulación, digamos, en estos institutos o en lo que tenía que hacer el gobierno, que lo teníamos que hacer los de a pie. O no se estaba haciendo. Entonces, el trabajo que hacemos las organizaciones es de todos los tamaños, de todas las dimensiones y de todos los temas. De lo que se trata es cómo hacemos, porque esa es la gran pregunta que viene surgiendo, ¿qué hacemos las organizaciones? Y entonces cada organización ha ido buscando o ha ido encontrando un espacio de acción cuyo interés ha sido trabajemos por el mejoramiento de nuestras sociedades. Yo pongo ahorita el caso del trabajo que viene haciendo mi organización en coordinación con otras en México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Cultura Ecológica, que venimos promoviendo, porque tiene que ver bastante con el tema de justicia, el acuerdo sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, porque no estamos nada más aquí en México, sino a nivel regional. Partimos de esta premisa. Resolver la problemática ambiental necesita la participación de toda la sociedad, pero la gente necesita estar informada de lo que puede hacer y de lo que está sucediendo. Planes, programas, proyectos, mencionaban hace rato, ¿no? Se instala una fábrica, quiero saber como comunidad en qué me va a afectar, si los beneficios también van a ser para mí y el resto de la población,
o nada más voy a tener las afectaciones y el beneficio se va hacia otro lado. Eso es participar, pero necesitamos información, pero además necesitamos mecanismos legales que garanticen mi derecho a estar informada y mi derecho a participar y en un momento dado la recuperación de los daños. De eso trata este acuerdo regional, que además es muy interesante porque es el primer acuerdo en asuntos ambientales que vincula a toda la región de América Latina y el Caribe. ¿En qué estamos? Se abrió, bueno, el acuerdo fue adoptado en marzo del año pasado, el 4 de marzo. ¿Por quiénes? Lo suscribieron en aquel momento, bueno, en aquellos entonces éramos 26 países en la región los que ya acordaron el acuerdo. Se abrió la firma en septiembre de 2018 en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. México fue uno de los países que firmaron el acuerdo, pero falta ratificarlo. Este es el tema. Bueno, no, y cumplirlo, porque firmamos hasta servilletas, mi amor. Pero ¿y a qué hora? Ahí es donde entra, sigue siendo el trabajo de las organizaciones. Hemos venido trabajando desde hace varios años porque este acuerdo se lograra. México tuvo, no sabe cuántos obstáculos pusieron en la historia. Claro. Bajo el argumento de México en acceso a la información está excelente, en participación también y en justicia a lo mejor nos detenemos un poquito, pero estamos súper bien. Ese era el argumento. Seguramente notaste en la gestión de tu organización, como en todas, que las esferas de los gobiernos son polivalentes y que el principal enemigo que tuviste ahí fue el gobierno. Sí. Otras áreas fueron los mejor apoyo. Quizás el mejor apoyo encontraste en áreas de gobierno, pero hay muchas que te van a decir eso. Exacto. Somos muy buenos en esto, ¿para qué nos vienes a decir? Nosotros sabemos hacerlo y en todo caso somete a tu organización a lo que yo estoy haciendo. Ahora, una pregunta. Y otro detalle importante que es al que quiero llevar, este acuerdo, por ejemplo, es un acuerdo vinculante. Ese fue un gran reto de las organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Es que es el meollo. Que es obligatorio. Obligatorio. Y si no, ¿quién te lo demanda? Precisamente los demás países. Los demás países tenemos esa obligación de cumplirlo, porque a eso nos llevó el acuerdo. El antecedente de este acuerdo fue el principio 10 de la Declaración de Río, que no era un instrumento vinculante. Tuvimos que trabajar en la región para que este acuerdo fuera vinculante. Es decir, podían cumplirlo o no, pues nadie te podía reclamar. Ahora sí te dicen, oiga, compadre, usted firmó, se está viendo muy mal. Y tenemos que implementarlo. Y ahí estamos las organizaciones dando la lucha. Viene el tema, este acuerdo también es el primero que hace referencia al derecho y la protección de las personas defensoras de los recursos naturales y del medio ambiente. A ver, muchos ya algunos lo están regresando de las Islas Marías, un aplauso, que bueno ya, porque eran personas que por defender su tierra estaban ahí. Pero ¿qué tal, por ejemplo, el activista que muere, que dicen que no fue por su activismo, sino porque pues allí está muy violento? A ver, y como ese tenemos ¿y qué puede ser? Casos. Se lleva de nuevo se lleva, por ejemplo, este caso a los países que firmaron. ¿Y ahora qué procede? No, es que eso es de lo que se trata, de que no siga ocurriendo. Por eso, pero ellos pueden reclamar la muerte. Sí. Precisamente, crear las condiciones para que estos activistas, porque anteriormente lo que se hacía, está en peligro, saquémoslo de ahí para protegerlo. Pues estás dejando sin cabeza a ese movimiento de protección de recursos y de la tierra, ¿no? Ahora de lo que se trata es que esa persona pueda seguir trabajando ahí para lograr el éxito de esa lucha. Y tampoco se trata de nos oponemos porque nos oponemos, se trata de que este proyecto, este programa se realice sin disminuyendo los daños ambientales y sobre todo que es el punto de la justicia, que los beneficios también sean para las comunidades y para las localidades, porque si no, entonces aquí me dejas la contaminación y los recursos y los beneficios se están yendo a otro lado, los ves pasar exclusivamente. Sí, me das un salario no digno. Terrible. Que está comentando la compañera de esto, de la acción y el compromiso que tienen algunas organizaciones sociales, porque no se puede generalizar, del gobierno y de su injerencia, de lo que debería hacer y de lo que realmente hace. Me preocuparía que nos fuéramos con la sensación
nuevamente de que la persona de a pie no puede hacer nada. Eso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Saliendo Las de aquí, a ver. organizaciones no gubernamentales surgen de una necesidad sentida, como nace Reinserta, como nace la misma Guay en la época de la Revolución Industrial en Inglaterra, cuando George Williams veía a los pequeñitos que ya eran niños de la calle como efecto de todo este crecimiento de la industria y del trabajo de 14, 16 horas a los que estaban sometidos los papás, y dice, yo tengo que hacer algo por estos niños. Bueno, así surgen las organizaciones, algunas no gubernamentales. Si tú, y hablan de los ninis, y ahora con lo del temblor del 2019, que nos pero sacaron demostraron la casta. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjate de lo que carece la comunidad. Así le hicieron con Canal Nacional. Yo soy vecina de ahí y estoy en el Club de Patos. Entonces, a mí me consta, los vecinos vieron un problema que les afectaba a ellos. Primero, lo que tienes más cerca, el de al lado. Lo vieron, se organizaron y empezaron a juntar sus habilidades y empezaron a tener una voz. Solos no tenemos voz, la comunidad tiene que reconstruir su tejido. Y todo empieza en tu lugar. Sí es cierto que hay problemas de la sierra, que hay problemas de espacios lejanos. Tal vez para nosotros estén demasiado lejos. ¿Qué falta en tu comunidad? Empecemos y ahí empezar un lote baldío que está haciendo. Organízate y límpialo. Claro. Aprender a indignarte. Claro. Aprende a indignarte y aprende a que tú tienes la fuerza organizado de cambiar las cosas. Dice una querida amiga, es la indignación. Organizado. Sí, de y sumarte. El ejemplo que nos mencionaron ahorita por ya correo, se nos está acabando el tiempo. ISSSTE se opone y solo 10 responden. Hay que Pero yo creo que nos deja muchísima tarea. Muchísimas gracias. Piénsenlo. Adiós.